buen día, esto es Vida con Estilo 29, yo soy la licenciada Tania Mercado y el día de hoy estamos con el médico especialista en cirugía general y vascular, doctor Francisco Cervantes. Doctor, muchísimas gracias por la invitación a su consultorio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Doctor, platícanos acerca del tema de las varices, un problema que ataca pues a muchísimas mujeres e incluso a hombres también llega a invadir este problema. Así es. El problema de las venas varicosas o varices o insuficiencia venosa, para entenderlo primero tendríamos que explicar más o menos, para entendernos todos, cuál es la función de las venas de las piernas o las venas en general, pero vamos a enfocarnos a las venas varicosas, que lo más común es en las piernas, en los miembros inferiores. Entonces la insuficiencia venosa existe desde que el hombre es hombre, por la bipedestación, por estar de pie, ¿verdad? Es uno de los factores. Aquí vamos a incluir muchos factores, pero el principal es la llamada bipedestación. Desde que estamos de pie, nosotros como seres humanos, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque las venas lo que hacen es regresar el flujo de sangre hacia el corazón, de abajo hacia arriba. Las arterias, que es diferente, que son las arterias son los vasos que salen del corazón y llevan la sangre oxigenada a los tejidos, ya que se hace el intercambio gaseoso y de nutrición de oxígeno en los tejidos, regresa hacia el corazón a través de las venas. Entonces, al regresar, ¿qué cambios tenemos? Estamos de pie, la sangre tiene que vencer la gravedad, ¿verdad? Tiene que vencer la gravedad y regresar, como les digo, al corazón. Entonces, para eso las venas tienen unas válvulas que le llaman válvula check, que es nada más de un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre va a subir y va a encontrar una válvula donde es una compuerta, se va a abrir hacia un solo sentido, luego se va a cerrar para que la sangre no caiga, ¿verdad? Y así sucesivamente va teniendo varios complejos valvulares, okay, para que pueda llegar otra vez al corazón. ¿Qué pasa al estar la bipedestación que decíamos? Entonces, con el tiempo y otros factores, como es hereditario, el problema genético, cambios hormonales, etcétera, son muchos factores, esas válvulas se van deteriorando y en lugar de estar funcionando, se vencen y empiezan a vencerse. ¿Qué pasa? Pues la sangre empieza otra vez a caer. ¿Y qué hace esto? Pues la red venosa empieza a abrirse, empieza a dilatarse. Normalmente tenemos dos sistemas venosos en las piernas, uno profundo y uno superficial. Obviamente la sangre que regresa se va por el sistema profundo, pasa al sistema superficial y llega al corazón. Entonces esas válvulas que empiezan a deteriorarse, empieza a ver la caída de la sangre, no puede regresar bien y empieza a dilatar el sistema superficial. Entonces las venas empiezan a dilatarse y empiezan a verse las venas varicosas. Pero en un principio... Empiezan a dar de sí un poquito más, como a ensancharse. Exactamente, se empiezan a dilatar, a ensanchar, y es cuando se empiezan a ver esas venas tortuosas, azules. Pero bueno, hay etapas, ¿verdad? En las primeras etapas existen las llamadas, que es la causa más común de la consulta, las llamadas venitas en telaraña, okay, o venas, se llaman varículas, que son pequeñas ramitas moraditas que en mayor o menor grado existen en pacientes femeninos y otro porcentaje más pequeño en pacientes masculinos, pero existen en todos ellos. Empiezan a ver unas arañitas muy superficiales abajo de la piel que se empiezan a notar. ¿Y qué es lo que se nota? El paso de la circulación de la sangre, ¿verdad? Que va de retorno, okay, pero pues empiezan a ver. Y eso estéticamente pues no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien, eso molesta mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no? Bueno, a algunos pacientes molestan, se quejan de pesadez en las piernas, ya vespertino, ya en la tarde, algo de pesadez, algo de inflamación, sobre todo si están mucho paradas, si están mucho sentadas, trabajos
que obligan a estar al paciente sentado todo el día sin movimiento, porque el movimiento muscular al caminar actúa como bomba y nos ayuda mucho al retorno, ¿verdad? A que exista un buen retorno y que le ayuden no nada más a las mismas venas por sí solas ese el músculo retorno. también está ayudando a empujar. Sí, hace un fenómeno de bomba donde empuja hacia arriba, ¿verdad? Y si uno está en reposo todo el día, sentado, parado, sin movimiento, pues se estanca, ¿verdad? Hay una estasis, un estancamiento de la sangre abajo, entonces empieza a haber ese fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita nos mencionaba el tema de las como venitas en forma de arañita. Sí. ¿Qué pasa cuando ya se forman como las venitas ya saltadas, gruesas? Sí, era la que hablábamos al principio, ¿verdad? Las venas varicosas, ya son venas varicosas, ya es una insuficiencia venosa de un grado más importante, donde ya las venas están dilatadas, se ven venas saltonas, se ven estéticamente se ven muy mal y clínicamente, médicamente también provocan muchas molestias como el dolor y la pesantez, pero eso no es lo principal, sino a lo que va a llevar en algunos años. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias que va a llevar este problema de la estasis, del estancamiento en algunos años, pues va a llevar a una úlcera varicosa, una úlcera posflevítica, que es un poquito más complejo lo que les puedo explicar, que ya va a haber, son complicaciones, ¿verdad?, a futuro, donde el paciente que tiene mucho tiempo con esas venas varicosas y ha tenido cuadros de trombosis, que es una complicación, se forman coágulos, va a obstruir cierta área del retorno venoso, entonces más aumento de presión venosa abajo, que es diferente a la presión arterial, ¿verdad? Sí, la presión venosa de las piernas va a aumentar, va a haber cambios en la piel, cambios tróficos que le llamamos, cambios de coloración, hasta que abre una úlcera varicosa, ya necesita salir. Y ya el problema se hace muy serio, cambian los pronósticos, hay que hacer otro tipo de tratamientos, etcétera, ¿verdad? Son las complicaciones tardías de la insuficiencia venosa, por eso es importante tratárselas. Okay. Doctor, le parecemos un corte comercial y ahorita regresando nos habla acerca de los tratamientos que hay para remediar o para curar las varices. Vamos al corte. Continuamos con el doctor Francisco Cervantes, que nos está hablando acerca de las varices y de la insuficiencia venosa. Doctor, platícanos acerca de los tratamientos, de las expectativas que hay de los tratamientos y cuáles serían las opciones que hay para curar o para remediar este problema. Seguro que sí. Mire, existe, como en todas las enfermedades, existen niveles, niveles del padecimiento, ¿verdad? Clasificación del padecimiento. Desde un menor grado, una insuficiencia venosa incipiente que apenas empieza, hasta un problema ya mayor, como son las úlceras varicosas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar a un problema así, a una úlcera varicosa? Tardan años, dependiendo de la complejidad. ¿Siempre tienen síntomas? Siempre hay síntomas, sí. Los síntomas, te digo, cuando son muy incipientes pueden ser nada más un cansancio excesivo de las piernas, pesadez, adolorimiento, que no llega a ser un dolor excesivo, ¿verdad? Un adolorimiento, una sensación de que no saben dónde poner sus piernas, esa es una forma una incomodidad exactamente, que es como lo explican los pacientes. Ese es desde ahí hasta que ya empieza un problema más serio de dolor, de claudicación venosa, hasta que ya el edema y la inflamación se hacen muy importantes y el paciente tiene muchos problemas. Pero vamos a hablar desde una clasificación sencilla, que es un estado incipiente, un estado donde empieza la paciente, uno la revisa, realmente no hay mucho grado de estasis, de estancamiento, no hay mucho reflujo en las venas, de lo que hablábamos de las válvulas que no estén funcionando bien. Todo esto lo checamos aquí mismo en la oficina, en el consultorio, con un aparato que se llama Doppler. Okay. Es un aparato de ultrasonido, es bidireccional, checa con unas ondas, los revisamos acostados, de pie, y luego con el ultrasonido a color.
que es donde ya vemos estructuralmente el flujo de las venas y la función de las válvulas. Todo eso se hace Es en como el si mismo... fuera un escáner. Es un escáner, sí, Ok. es un ultrasonido donde vemos dinámicamente el problema. Cuando es incipiente, lo único que le decimos al paciente, soporte elástico. Hay que comprarse unas medias de soporte elástico graduadas. Sí ayudan esos. Ayudan mucho, sobre todo en las etapas incipientes. Casi siempre son pacientes jóvenes que no las vamos a tener con medicina toda la vida. Hay algunos medicamentos que ayudan a mejorar un poquito el retorno venoso, pero se los podemos dar temporalmente, y el uso de medias elásticas, las medidas de higiene venosa que llamamos, que son el caminar, el elevar las piernas 15 minutos, un rato en la casa, cuando terminan de trabajar, la caminata, que es muy importante, utilizar el soporte elástico, evitar presión acá en el abdomen como fajas o que impidan el retorno venoso, y pues con todo esto el paciente puede sobrellevar muy bien esa primera etapa. Luego viene una segunda etapa donde ya hay un poco más de problema de reflujo, hay un problema ya de que se empiezan a notar las venas varicosas, trayectos limitados, ¿verdad? Que se ven, o las mismas varículas, las venas en telaraña, que el tratamiento es más estético, Lo que hacemos es un tratamiento que se llama escleroterapia. La escleroterapia consiste en inyectar una sustancia dentro del vasito de la vena, y esa sustancia va a irritar el endotelio, lo que recubre la vena por dentro, la va a irritar y la va a sellar. Ok, entonces sería como ya cauterizarla. Sí, sellarla, clausurar esas venas para que estamos hablando de venas, ¿verdad? Es el retorno. Las venas no irrigan, se pueden bloquear muchas venas superficiales sin ningún problema. Son tratamientos que se hacen desde hace más de 40 años, sí, ¿verdad? Sí, claro. Eso no se puede hacer en las arterias, ¿verdad? Porque las arterias irrigan, las venas nada más, oxígeno, ¿no? Exactamente, en los tejidos, las venas nada más drenan. Entonces se hace una valoración previa y, como le digo, primero las medias elásticas, tratamiento estético de las venitas en telaraña con la escleroterapia. Es un tratamiento muy sencillo que se hace aquí mismo. ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación de ese tratamiento? Varía mucho. El resultado no es inmediato, siempre se los digo. El resultado va tardándose, sobre todo como la paciente espera algo estético bueno, ¿verdad? Sí. El resultado final tarda a veces hasta 12, 14 semanas. Por eso es recomendable hacerlo en invierno, para que en verano ya tengan sus piernas que luzcan mejor, ¿verdad? Okay. En las venas más grandes se puede hacer también el tratamiento de escleroterapia previa valoración, y nos evitamos una cirugía, ¿verdad? Ahora ya las cirugías que hacíamos antes de arrancar las venas, ya tenemos muchos años que no se hace, con el advenimiento del láser. La fibra de láser que nosotros pasamos a través de una de las venas, que es la safena, que es la que antes quitábamos para resolver estos problemas, ahora lo que hacemos es meter esa fibra óptica con el láser y clausurar esa vena. Es una cirugía ambulatoria. Ya la cirugía radical de venas ya hace muchos años que no la hacemos. Todo es de mínima invasión. Todos los procedimientos son de mínima invasión, ambulatorios. ¿Es de anestesia local, de anestesia general? Se hace con anestesia local. Se hace con anestesia local y regional algunas veces. Okay. Pero no, a general no, porque el paciente sale caminando, sale con unos vendajes a caminar. Entonces, así van las etapas de tratamiento, desde medidas de higiene venosa, como repetimos, escleroterapia y escleroterapia de grandes venas, o la clausura de las venas con el láser. Ok, bueno, entonces ya con eso ya tendríamos opciones para todos los niveles de problema que puede presentarse por la insuficiencia. Por la insuficiencia venosa, pero acuérdate, lo más barato y lo mejor para todos es la prevención. La prevención es hacer ejercicio, caminar, usar soporte
soporte, sobre todo pacientes que están mucho de pie o ¿Cuánto sentados. tiempo se considera ya una persona candidata para ya usar medias? Si pasa 2 horas de No, pie, es que yo 3 creo que horas. una persona que esté trabajando más de 6 horas de pie, pues es mejor usar soporte, medias de soporte, Ok. soporte controlado, ¿verdad? En cualquier lugar donde sean medias elásticas puede ser la opción, o Pues tendrían que ser cuando es algo muy especializadas. incipiente, O pueden para pedir una prevenir. media comercial, nada más que sea de soporte graduado, ¿verdad? Ok, de Si soporte. no, hay unas de receta, de prescripción, Ah, está muy perfecto. cómodas, sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos hablado acerca de este Gracias tema a tan ustedes. importante y pues hacerle la invitación al público de que no se deje que lleguen a problemas graves, el Evitar problema de complicaciones. evitar complicaciones sobre todo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias para servirle. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más en Vida con Estilo 29. Hablemos de la nutrición y su relación con las varices, cómo se relaciona por ahí, cómo pueden afectar. Aunque siempre, y no solo cuando se padecen varices o cualquier otra enfermedad, debemos llevar una alimentación sana, variada y sobre todo rica en fibra y obviamente equilibrada, que tenga todos los diferentes tipos de nutrientes que pertenecen a los diferentes grupos de la pirámide alimenticia, teniendo en cuenta las cantidades para la edad y el tipo de actividad física. En el caso concreto de las varices, y dado el importante factor para la aparición de las varices, pues ahí se pone en juego la nutrición y cómo también puede afectar el estreñimiento. Bueno, la alimentación debe incluir suficiente fibra y suficiente cantidad de líquidos, unos 6 a 8 vasos diarios aproximadamente, serían como 2 o 2,5 litros de agua, para facilitar la evacuación. También se deben tener en cuenta una serie de consideraciones sobre la alimentación una vez que ya se tiene este padecimiento de varices. Alimentos que debemos evitar si sufrimos de varices o si sufre de varices. 1. No debe tomar mucho alcohol ni mucha sal, debemos evitar completamente la sal. En concreto, el sodio, pues provoca la retención de líquidos, lo que aumenta el volumen de la sangre y facilita una hinchazón de las piernas y pues la aparición consecuentemente pues del edema o de la retención de líquidos. Debe limitarse su consumo, aunque no se elimine totalmente de la dieta, bueno, pero sí evitar los alimentos que son ricos en sodio, como por ejemplo la sal común, la sal de mesa, podemos usar un sustituto de sal. Los alimentos en conserva, retirarlos, las papas fritas, los sobres de pasta, las pastitas ahí ya que vienen preparadas, bueno, los encurtidos, los panes, las galletas, todos los productos de embutidos, jamón, queso, salchicha, todos estos, bolón y todos estos que vienen conservados o ahumados, bueno, hay que tratar de evitarlos. También hay que evitar el tipo de grasas saturadas, ya que nos aumenta los niveles de triglicéridos y el colesterol de la sangre, lo que hace un poquito que la sangre se vuelva más espesa y dificulte pues ahí el retorno de la sangre a través de la aparición de trombos. Esto ocasionaría que se saturaran las venitas, es decir, se hicieran como bolitas que son las varices ya como tal. Ahora, alimentos que contienen grasas saturadas, ¿cuáles son? La mantequilla, la nata, los embutidos, el tocino, las carnes rojas altas en grasa. Hay ciertos tipos de grasas que son las magras, estos no contienen tanta grasa. También esto nos va a provocar una dilatación de las venas, por lo que es recomendable limitar su consumo. También hay que evitar el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate, ya que producen también una cierta dilatación de las venas, lo que haría que se abriera un poco o se ensancharan las venas, y esto va a provocar pues la dificultad para que las venas regresen la sangre hacia el corazón. Entonces es ahí donde se ocasionan por ahí las varices. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan servido estos consejos y que no olviden también de ver la repetición a las 3:30 de la tarde. También recuerden que Centro Médico Río tiene sus puertas abiertas en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y sábado mediodía. Ahí podrá encontrar un sinfín de médicos especialistas, así como de personas encargadas de la salud, como psicólogos, medicina estética, medicina general, laboratorio de análisis clínicos, nutrición. También puede encontrar rehabilitación física y odontología. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día.